Bueno, en relación con el crecimiento económico y su relación con la deuda pública dominicana, debemos decir que es cierto que la economía dominicana tiene más de 50 años creciendo por encima de un 5%, y según la teoría económica, una economía que crece tanto durante tantos años debiera haberse eliminado la pobreza en este país, ser un país desarrollado. Sin embargo, nosotros tenemos casi 5 millones de pobres, y de ellos el 20%, estamos hablando de 1 millón, vive por debajo de la línea de pobreza, en la indigencia, son miserables. ¿Por qué creciendo tanto la economía no eliminamos la pobreza ni mejoramos la situación de la clase media? El gran problema de República Dominicana, que no han resuelto los gobiernos reformistas ni PRDistas y mucho menos los PLDistas, es que hay un mal reparto, una pésima distribución, una de las peores de América Latina, de esa producción, de esa riqueza que producen los trabajadores, que produce el pueblo dominicano. Al momento de repartir la riqueza, lo que se produce al año, que anda por los 67.000 millones de dólares, más de 4 trillones de pesos al año, resulta ser que más del 65% va a una minoría de dominicanos, a menos del 10%, que son 20 familias enormemente ricas en el país. Mientras que los más pobres reciben apenas 4.5% de todo eso que se produce, y otra parte lo recibe la clase media, que es el sector más grande de los 10.300.000 dominicanos que tenemos. De manera que hasta que no se reparta de manera más justa, más equitativa, la riqueza, la producción dominicana, no habrá manera de que este país se desarrolle, mucho menos de que salgamos de la pobreza. Ahora, ¿por qué no mejoramos la distribución de la riqueza en República Dominicana y el reparto de esa riqueza? Porque hay una alianza perversa entre las 20 familias dueñas del país y un tigueraje político que administra el Estado, que le permite que se hagan ricos ambos, tanto los ricos, la minoría, como los políticos y los gobiernos que controlan el Estado, que, como han dicho organismos internacionales, se quedan con más del 30% del presupuesto. De la riqueza que se produce en el país se le da un 14% al Estado para que lo administre, y de eso los políticos que dirigen el Estado se cogen más de un 30%, que en este año será el presupuesto de 761.000 millones de pesos. Un 30% representa más de 200.000 millones de pesos, que se lo apropian los altos funcionarios del gobierno. Y esos recursos que se pueden destinar a mejorar la cantidad y la calidad de educación, de salud, de vivienda para pobres, de seguridad ciudadana, de energía eléctrica, de transportes, se lo apropian personalmente, y entonces no hay manera de que mejoren las condiciones de vida de los pobres y la clase media. Por otro lado, otro problema que impide que salgamos de la pobreza es que los impuestos aquí los pagan la clase media y los pobres, a diferencia de los países desarrollados. En vez de pagarlo los ricos, los que reciben más del 65% de la riqueza producida, se lo cargan a los pobres y la clase media, porque más del 55% son impuestos indirectos cargados al consumo, y eso impide precisamente que la riqueza se reparte equitativamente. El otro problema son los salarios miserables, los salarios bajos que aquí se pagan, que es el precio de la mano de obra de los trabajadores. Mientras el precio de la mercancía en manos de los productores, de los capitalistas, aumentan constantemente, el precio de la fuerza de trabajo, de la mercancía de trabajo, cada vez pierde poder de compra. Y del 1991 al 2017 ha perdido más de un 40% de su poder de compra, de su poder adquisitivo. Y con lo que ganan los trabajadores cada vez compran menos y son por tanto cada vez más pobres. Mientras aquí el 85% de los que trabajan, que son 3.700.000 dominicanos, ganan menos de 15.000 pesos al mes, que eso es más o menos el 50% del costo de la canasta familiar, es decir, de los bienes y servicios que necesita una familia para sostenerse. No habrá manera de que superemos la pobreza y el mal reparto de la riqueza. De manera que, si queremos resolver una distribución de la riqueza, se necesita primero mejorar enormemente los salarios, elevarlos, acercar el salario mínimo al costo de la canasta familiar, que anda por los 30.000 pesos al mes en la capital de Santo Domingo.
En segundo lugar, cobrarle los impuestos a los ricos, que más del 70% de los impuestos sea cargado a la ganancia de capital y a las grandes propiedades, a los activos y al consumo de lujo, y no a los pobres y a la clase media. Y en tercer lugar, el otro problema que tenemos que hacer es, sin lugar a dudas, que mejore el gasto social. Es decir, que lo que se invierte en la gente sea, en vez de un 8% de la producción, sea un 15 o más por ciento, y que se acabe la corrupción y que el gobierno y sus funcionarios no se roben los recursos del Estado y se los devuelvan en servicios de cantidad y calidad. Eso es fundamental, de lo contrario la pobreza aquí nunca será superada y el país no se va a desarrollar jamás. El otro problema es que una gran parte de los recursos del Estado se destina a pagar una deuda externa que es insostenible e impagable y que representa el 50% de lo que producimos al año, y más de 22 o 24% de esos ingresos del Estado, que es el 14% de la producción, se destinan a pagar intereses a los acreedores internacionales. De manera que esa enorme deuda pública que nos obliga a nosotros a pagar una carga de casi el 25% de los ingresos ordinarios a intereses y más del 40% de interés y capital de lo que le ingresa al Estado al año, se hace insostenible, y los PLDistas en el gobierno dicen que todavía se pueden seguir endeudando, que el país resiste eso. Y eso es un crimen.